a compartir. Acompáñenme, Mateo 5, entre el versículo 13 y el 16, vamos a hablar un poco de la iglesia en nuestra ciudad. Tiempo atrás vimos la primera parte donde hay patrones que rigen a la ciudad. La ciudad se entrega y se da a favor de patrones y patronas, aquellos que cuidan y reciben ofrenda y todo eso. Bueno, vamos hoy a hablar desde otra perspectiva. Mire lo que dice el versículo, Mateo 5, 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, la pregunta es, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. A continuación, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede ocultar. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones. Los versículos leídos nos hablan primero de vosotros sois. No solo la sal de la tierra, sino también la luz del mundo. Entonces, pareciera que nuestra perspectiva o perspectiva de la iglesia solo ha tendido a descansar en Cristo. Señor, tú eres la luz, Señor, tú eres poderoso, Señor, tú haces esto, Señor, tú cambias esto otro, tú transformas esto, sáname, ayúdame. Pareciera que no es malo, es parte de lo que nos enseñaron, a tener una vida dependiente de Él. Dependemos de Él en todos los aspectos de nuestra vida, pero necesitamos entender que el Señor sobre la iglesia ha derramado autoridad, poder, bendición, una identidad, derechos, compromisos, pactos, promesas, muchas cosas. Entonces, sin duda el Señor, obviamente, mientras estuvo con nosotros y predicó y entrenó a su gente, Él se presentó como la luz del mundo, Él se presentó como aquella solución para aquel tiempo, pero llega el momento en que empieza ya a traspasar la responsabilidad a aquellos que habían creído. Entonces los textos leídos sin duda nos hablan a nosotros, no describen a Jesús como la sal de la tierra, sino que dice la iglesia es la sal de la tierra. No describe al Señor como la luz del mundo, sino al contrario, nosotros somos la luz del mundo. Y peor aún, nos explica diciendo, mira, la luz no se puede esconder debajo de un almud, es decir, no podemos escondernos. Nos traspasa una responsabilidad diciendo vosotros sois. En los diccionarios, ahí están los códigos, la palabra tierra. Tierra es tierra, terrenal, terrestre, territorio, tierra. No hay mayor revelación ahí. Tierra es tierra y eso es lo que somos. Sal, ahí está el código, sirve para sazonar comida, para preservar y también como una sustancia salina destinada para abonar la tierra. Luz, brillar, hacer manifiesto por rayos, luminosidad, fuego, luz, resplandor, fogata, antorcha. Mundo, viene de esa palabra cosmos, universo, sistema de este mundo, valores mundanos, la gente, los que están alejados de Dios. Algunos conceptos que nos van a ayudar a entender qué es lo que quiere el Señor, cómo quiere que nosotros nos manifestemos, ¿sí? No podemos traspasar el mensaje, no podemos traspasar una esperanza si primero no creemos en lo que Él ha hecho con nosotros. Definición de cultura, una de muchas, pero yo quise tomar esta porque me va a ayudar para poder entender lo que vamos a hablar hoy. Definición de cultura, un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Amén. Ahora, en medio de esa cultura, el Señor nos llama a ser sal de la tierra y luz del mundo. En medio
de ese conocimiento de ideas, en medio de tradiciones y en medio de costumbres, ¿sí? Mire el ejemplo, cómo Dios trabaja en la vida de Abraham. Escoge a Abraham de una tierra, Ur de los Caldeos, una tierra que estaba en un contexto de idolatría, pero al Señor le place el poder escogerlo. No describe ahí la Biblia si tenía condiciones o no describe si era uno de los mejores o no, simplemente algo vio el Señor y sin duda Abraham obedeció a ese llamado. Como usted puede ver ahí, habían rasgos en esa civilización caldea, rasgos de idolatría, adoradores del dios lunar, entre muchos otros. Para Abraham no era difícil entender los conceptos de altar, sacrificio, ofrendas, sin duda en su cultura, en el medio donde él vivía, estaba acostumbrado a entender esos conceptos de sacrificio, de altar. Él sabía de adorar a dioses, más o menos se entendía de qué se trataba. Entonces, no le era difícil el poder desarrollar ese llamado. Pero él venía con un contexto, venía con una cultura aprendida. Entonces, mire qué tremendo, porque el Señor le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, vete del lugar donde vives y vete a un lugar que te voy a mostrar, ni siquiera lo conoces, vete allá. Pero eso para él significaba un cambio a todo lo que él estaba acostumbrado a vivir. Ahora, qué tremendo, porque a veces la cultura y el lugar donde nosotros vivimos nos condiciona y moldea nuestra manera de ser y nuestra personalidad. Entonces, corremos peligro de que seamos sal de la tierra y luz del mundo si operamos de acuerdo a la cultura que nos rodea. ¿Por qué? Porque la cultura que nos rodea no ha sido diseñada bajo principios de la palabra del Señor, sino que la cultura que nos rodea ha sido diseñada de acuerdo a un mundo que está lejos del Señor. Entonces el texto ahí en Colosenses dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía o vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Ok. Hay muchos principios elementales, ¿cómo le llamamos a esto? Que tiene que ver con el respeto social. Correcto, cuando le enseñamos al niño, mira, tienes que ser agradecido, di gracias, o si te llevan a una casa y te dan a probar algo, di que estaba rico, sea agradecido. Cortesía. Normas de conducta, entre comillas, diplomáticas para no hacer sentir mal a las personas. Entonces nos movemos en esas normas. Esas normas no están en la Biblia. Esas normas obedecen a una cultura, a ideas, a tradiciones, a filosofías, a principios que la sociedad ha establecido, pero no todas están en las Escrituras. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos moldea a nosotros? Porque Abraham venía moldeado de una cultura, Ur de los Caldeos. Idolatría, cultos al dios lunar, los astros y muchas culturas más. De hecho, fue una de las que marcó un gran destino para la humanidad, esa cultura. Pero, ¿cómo habrá sido no solo la vida, la decisión y la obediencia, ese nivel que tuvo Abraham para poder trabajar toda la cultura que él traía y poder abrazar la palabra del Señor? Para nosotros hoy día es fácil, porque tenemos las epístolas paulinas, es decir, los escritos de Pablo, tenemos los evangelios, aparte el Antiguo Testamento, reunimos toda la información para poder tomar decisiones y no equivocarnos. Para nosotros es fácil. Imagínense para Abraham, no tenía Biblia, no tenía Torá, no tenía ley. Lo único que tenía era una palabra del Señor que venía sobre él, o el ángel se aparecía y le hablaba, le daba instrucciones. ¿Qué lo mueve? O sea, ¿cómo Dios lo cautiva? Primero para sacarlo de su tierra, de su casa, de su parentela. ¿Obedeció a medias? Claro, obviamente, para todos es un proceso. ¿Tuvo cosas que dejar en el camino? Sí, en medio de su caminar
fue soltando a su familia, a su papá, al último que suelta es a su sobrino. Y suelta tierras, y obviamente tiene que haber dejado de lado costumbres, ¿sí? Recuerde que estamos hablando la iglesia en nuestra ciudad. Y nuestra ciudad se mueve a través de una cultura. De ideas, de conceptos. Ahora, la recomendación ahí es, mira que nadie nos haga cautivos por medio de filosofías, vanas sutilezas, tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Yo el otro día hablaba de una tradición muy conocida, que la mayoría para los velorios se juntan a comer, matan animales y comen, y si queda comida cuando la gente va al funeral, al cementerio, a la salida le dan la bolsa, hermano, con comida y una tortilla y trozos de carne que sobraron a todos los que van. Y de eso depende si en realidad fue bueno el hombre o fue... Sí, es una cultura. Ahora, la gente habla de acuerdo a eso, pero póngase en el otro lado de la vereda, en la pobre familia que pierde a su ser querido, más encima se endeuda, no solo con el cementerio, se endeuda con las 2 vacas o terneras que tuvo que comprar para darle de comer a la gente. Es una cultura en un lugar del país o en algunos lugares, en otros lugares no. No, Santiago, un cafecito, una tritón y Dios te bendiga. Pero es cultura, ¿sí? Y a veces nos metemos en esa cultura. Ahora le cambio la idea. Imagínense, tremendas carrozas, no caben flores por ninguna parte. La más barata, 7.000. ¿Sí? Así como promedio. Haga raya para la suma, saque la cuenta cuánta plata va arriba de la carroza. En vez de flores, ¿por qué no hace un sobre ahí, mete toda la plata, junta todo y se la da a la familia? Pero es cultura. La cultura nos moldea, ¿sí? Y nos hace pensar. Ahora, ojo, Dios nos llama, Dios nos escoge, pero mire qué tremendo. Todos nosotros traemos una cultura y funcionamos aquí de acuerdo a nuestra cultura. Ahora, el Señor se quiere meter con nuestra cultura y la quiere transformar. Lo que hizo con Abraham. ¿Por qué? Porque corremos el peligro de ser absorbidos por la cultura que nos rodea. Por eso necesitamos desarrollar una vida de fe. Porque la vida de fe va a provocar en nosotros romper con esos moldes, romper con esas ideas o romper con esas actitudes. Ahora, la vida de fe es un proceso. Entonces en Hebreos, imagínense, piense cómo Dios trabaja ahí. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Abraham venía de una cultura donde al Dios de la luna o al Dios del sol había que darle ofrenda para que se manifestara. O sea, lo más probable es que el indígena haya pensado que esta lluvia que cae tiene que haber sido causa de la ofrenda que él dio en el solsticio que pasó recién. Entonces hay grupos que se juntaron ese día e hicieron ofrendas, pactos para que el Dios de la lluvia pudiera responder. Son culturas. Pero mire qué tremendo, porque Dios le habla a Abraham, le da una promesa. Entonces, esa vida de fe se desarrolla a través de un proceso. Primero manifestando una promesa. Dios promete, le promete algo a Abraham. De la misma manera nos prometió algo a nosotros. No podemos desarrollar una vida de fe si no está sujeta a promesas. Más encima, viene el Señor y le entrega un juramento. Ciertamente te bendeciré, ciertamente te multiplicaré. Y Abraham comienza a trabajar de acuerdo a esos 3
aspectos, cómo él trata o cómo le ayuda a desarrollar su vida de fe por medio de un pacto, por medio de una promesa y por medio de un juramento. Estos 3 puntos son demasiado importantes para que nosotros no solo desarrollemos la vida de fe, sino que para que rompamos la cultura que nos moldea en nuestro corazón. Mire cómo Pablo miraba a la iglesia, al grupo de gente que había creído en el Señor. Él en una de las escrituras, en una de las cartas decía, somos ciudadanos de una ciudad celestial. Es decir, él se miraba como alguien extranjero aquí. Somos extranjeros, estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, él ya había cambiado, había mirado todo lo que había recibido lo había desestimado. Él dice por basura, pero lo que él tenía no era algo simple. Fariseo de los fariseos, teólogo, estudioso, equipado, preparado, con idiomas, todo lo que usted sabe. Sin embargo, se desarrolla en él una vida de fe que lo hace entender que todo lo bueno que venía de parte de Dios era más importante de lo que había recibido en su vida y en su cultura, ¿sí? Ahora, no podemos desarrollar la vida de Dios en otros si primero esa vida no se desarrolla en nosotros. ¿Qué ha hecho equivocadamente la iglesia? ¿Qué ha hecho? Ha usado la cultura de un sistema, es decir, del cosmos, vale decir del mundo, una de las definiciones que habíamos. Han usado la cultura del cosmos para poder ir a alcanzar a los que no han sido alcanzados. Tipos de música, tipos de moda, vestimentas, qué sé yo. Entonces, un terminal Conduy aquí, ¿han visto? Es un terminal Conduy, ubícalo. Algunos conocen aquí los terminales Conduy. Si hay un terminal Conduy, se ponen aquí algunos. Culturas. Tatuajes y otras cosas. Son tipos de cultura que se han tomado para asemejarse y poder llegar a los que no han sido alcanzados, ¿sí? Ahora, ¿por qué se los presento de esta manera? Hermano, porque Iglesia de Cristo, Casa sobre la Roca, va en contra de culturas. Entonces hay gente que llama a la radio. Estamos transmitiendo, ¿cierto? Sí, amén. Hay gente que llama a la radio para pedir música ranchera, cristiana, porque les gustan las rancheras. Es cultura. Mire cómo la iglesia ha permeado, es decir, se ha contaminado con eso. ¿Por qué lo presentamos de esta manera? Porque estos hombres se fueron en contra de toda cultura. Porque Jesús vino y les transformó toda la tradición de los ancianos. Entonces les dijo, habéis oído, pero yo os digo, esto se hacía así, pues no, está errado. Esto se hace de esta manera. Abraham en su encuentro con Dios, Dios le transforma todo. ¿Cómo? Primero comienza con un pacto, lo llama y le pone animales partidos a la mitad y le dice, hago un pacto contigo. Luego le entrega una promesa. Y más encima, luego de prometerle, le da un juramento. Entonces, si usted vuelve atrás o se recuerda en el texto que leímos, dice que Dios viene y le jura, pero el escritor de Hebreo dice, porque siempre el ser humano jura por alguien mayor, por alguien con autoridad. Pero imagínese Dios, ven Abraham, te voy a jurar. Ay, como que haya levantado la cabeza Dios y haya dicho, a ver, ¿por quién juro? ¿Quién otro hay mayor que yo? Hablando Dios. Entonces le dice, te lo juro por mí mismo, que te bendeciré, te multiplicaré, estaré contigo. O sea, no solo se lo promete, se lo jura. Si usted continúa en ese texto más abajo dice, este juramento es como un ancla que llega al trono de Dios, un ancla que llega al trono de Dios
para que los herederos de la promesa tengan confianza en el Señor. Entre comillas, ese juramento es un ancla de esperanza para nosotros. Porque todos aquellos que tenemos fe y hemos aceptado a Cristo, nos constituimos hijos de Abraham, hijos de la fe. Por lo tanto, toda la bendición que él recibió, también la recibimos nosotros. Pero ojo, Abraham no solo se movió en una promesa y no solo se movió en un juramento, sino que también se movió en un pacto. Y un pacto es un compromiso, es un acuerdo, es un contrato, donde dos partes se ponen de acuerdo, firman y cumplen con sus deberes. Es más, algunos de nosotros acá, tenemos señal de pacto en nuestra mano. ¿Sí? Ok. Mire qué tremendo, porque ese pacto moldea nuestra manera de vivir. Así que olvídese que una vez que entra el pacto voy a hacer lo que quiero. No hacemos lo que queremos. No entremos a hablar ahí, pero obviamente vivimos y nos comportamos de acuerdo a un pacto. Lo honramos, ¿sí? Ok. Olvídese de la unión conyugal, olvídese eso. Y piensa en su pacto con Dios. Es decir, ¿de qué manera vivimos para honrar el pacto con el Señor? Entonces Abraham se movió en medio de su vida y de sus cosas y de su desarrollo para honrar el pacto. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. Es decir, la obediencia ayuda mucho. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero por la fe honró un pacto. Voy rápido. Ahora, qué tremendo. Jesús confió a la iglesia. ¿Qué le confió? Le confió el evangelio, el reino. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos entre vosotros está, más encima se los entrega, les da autoridad. Dice la Biblia en Mateo 10, cuando reúne a los 12, los unge y les da autoridad. Póngase a pensar esto, no esperó tenerlos en un discipulado, en una escuela de teología, no esperó que salieran con 2 años de teología básica. No, los reúne a los 12, los junta en una casa y lo primero que les da, los unge y les da autoridad. Sin Biblia, sin conocimiento bíblico. Mira lo que dice el texto. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Ok, el Señor confió en la iglesia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué confía? Mire la actitud de los discípulos. Es tomado preso el Señor y lo primero que hacen todos, huyen, se esparcen, se esconden, para ellos no sufrir lo mismo. Entonces, la característica de ellos que se evidencia ahí es que en tiempo de crisis reaccionan mal, no saben comportarse y todo lo que habían escuchado del Padre, Dios nos bendiga. Corremos, nos escondemos, porque nuestra vida corre peligro. Entonces recuerda a ese que le decía, Señor, yo contigo a la cruz, contigo. Él tuvo su proceso, lo negó, todo lo que usted conoce. Ahora, a ese grupo, hermano, a ese grupo, el Señor le confió la iglesia. Imagínese ese grupo hoy aquí en medio de nosotros. Y nosotros pasajes a Dominicana al culto unido. ¿Y qué le decimos a ese grupo? Bueno, ustedes háganse cargo de la iglesia. ¿Ah? A ese grupo que arrancó, que no estuvo cuando Jesús lo toman preso. A ese liderazgo impulsivo, pero que en el momento lo niega. A ese grupo. A ver, si me preguntan a mí, yo no le hubiera confiado la iglesia a ellos. ¿Qué hizo que Jesús se la confiara? Porque estos huyeron todos. Y en tiempo de crisis
No supieron comportarse. Entonces imagínense, en ese momento, Jesús preso, Pilato, Herodes, todo por aquí, por allá y pasando por toda la oficina. Imagínense a alguien necesitando liberación, alguien necesitando salvación, buscando a los representantes de la iglesia para que oren por ellos. ¿Dónde están? No encontraron a ni uno, a nadie, todo escondido. Hermana, vaya usted a la plaza a ver qué está pasando. Mandaron a las mujeres, a María, y vayan ustedes, vayan a ver. Y los que tenían autoridad, ¿dónde estaban? Todo escondido. A ellos el Señor les confió la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que a ese grupo, la pregunta, les confíe la iglesia? ¿Por qué lo hace? ¿Qué miraba el Señor que nosotros no veíamos? Para nosotros hoy día es fácil el poder argumentar, pensar y exponer de esta manera porque tenemos la información en nuestra mano. Pero en ese tiempo, hermano, en ese tiempo donde los evangelios no estaban escritos, donde solo conocían el Antiguo Testamento, no tenían más, y más encima en papiros, no tenían el libro, la Biblia, no estaba formada la imprenta, entonces no, habían rollos, esos rollos que los escribas transcribían en distintos lugares. Más encima, la cultura o el tiempo que se vivía en aquella época para el Señor fue demasiado difícil, porque los judíos eran esclavos de Roma. Y más encima, de todos los territorios que Roma había conquistado, el territorio que más problemas les traía era el territorio de los judíos. Porque los judíos eran los más revoltosos, los que menos se sujetaban, los que menos obedecían y los que tenían más protestas, huelgas y pancartas por la calle para gritar en contra del sistema que los gobernaba. Esos eran los judíos. Entonces, y dice ahí la historia, la tierra de los judíos era la única que tenía una compañía de soldados romanos entera, aposentada en su ciudad. No tenía un grupo de guardias, 10, 15, tenía una compañía entera, 100 soldados, equipados con espada, escudo, con el soldado romano, 100 metidos en la ciudad. Imagínense 100 soldados aquí en Cauquenes, porque Cauquenes es la ciudad más revoltosa de la región. Entonces no son capaces 15 o 20, nos mandó 100. Entonces, en medio de toda esa cultura se presenta el Señor para decir, perdona a tu enemigo. Imagínense, qué capacidad debe haber tenido el judío, el israelita, para poder perdonar a aquel que lo gobernaba. Dice la historia que el publicano era aquel vecino que acusaba al verdadero judío. Yo publicano, tú un verdadero israelita. Yo vivo al lado de tu casa. Entonces estoy ojo ahí para saber, vas a llegar con tu auto nuevo, 0 kilómetros. Señor te va a bendecir. Cuando llega a su casa con el auto nuevo, 0 kilómetros, yo publicano soy el primero que, se compró auto nuevo. Entonces, ¿qué hacía el publicano? Iba donde el romano a decir, mira, Randall, con auto nuevo, hay que subirle los impuestos. Y venía el romano, marcaba el edicto con timbre y yo como publicano, cobrador de impuestos, voy a cobrarle. Pero yo como vecino, publicano, lo acusaba. ¿Por qué yo, publicano, andaba acusando a los que prosperaban? ¿Sabe por qué? Porque el publicano recibía un porcentaje del impuesto. Entonces, mientras más impuestos yo cobraba, entonces hay un publicano que el nombre le calzó, pero espectacular, Zaqueo. Mira el nombrecito, mira el nombre que tenía, saqueador.
Entonces ese Zaqueo publicano, cuando se encuentra con el evangelio, ¿qué dice? Se para y se pone a pie. Si a alguien aquí defraudé, ese defraudé es si a alguien le robé en los impuestos, se los devuelvo. Mire la cultura, en medio de la cultura, una cultura manifestada en la vida de la gente, en su manera de vivir, en medio de esa cultura, Cristo se manifiesta. Ahora, estos ejemplos, trasládelo a la vida hoy. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo funcionamos como cultura? ¿Qué hacemos para prosperar, salir adelante, obtener cosas? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Qué cultura nos mueve? ¿Por qué? Mire, sí, vamos rápido, hermano, porque hoy día es un día un poquito difícil. El protagonista del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Entonces, es la respuesta, el por qué Jesús confía a su iglesia sobre esos hombres y en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que venía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo cambia y transforma el corazón del hombre y de la mujer. Entonces, Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ahora, dentro de esos textos podemos ver que esa iglesia practicaba una cultura de vida. ¿Basada en qué? Es lo que decía el texto. Perseveraban en la doctrina, había palabra, había enseñanza, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Es decir, ellos transformaron su manera de vivir. Ojo, ellos llegaron a Cristo y soltaron todo lo que estaban acostumbrados a vivir y abrazaron una nueva cultura. Entonces su manera de vivir cambió. Ellos ahora perseveraban ¿en qué? En una enseñanza nueva que les cambiaba la mente. Entonces el publicano ya no acusaba a Randall por todo lo bien que le está yendo. Entonces el publicano ahora lo bendecía. Y es más, ojo, una de las culturas muy familiarizadas y impregnadas en nosotros es pensar que está tu computadora aquí. Ok, pero supongamos que está aquí. Supongamos que está aquí. Está el computador ahí, yo no lo vi. Y lo pasé por encima. Hermano, disculpe, pero pucha, que disculpe, hermano, no fue mi intención romperlo. ¿Me perdona? Sí, ok. Y ahí se arregla todo. Ya le pedí disculpa. Y fue error de él, ¿cómo se le ocurre dejarlo ahí en el suelo? Entonces cuando rompemos algo, hacemos, perdón hermana, disculpe. Y en las disculpas y en el perdón se termina todo. Pero en Israel no existía el perdón, sino había restitución. Entonces, ¿qué debería ser lo correcto para mí? Restituirle su computador. No solo pedirle perdón por el error que cometí, yo debiera restituirlo. O lo mandamos a arreglar o le compro uno nuevo. Yo lo decido, pero necesito restituir. ¿Qué hace la iglesia hoy? La iglesia no restituye. Entonces yo me paro frente ahí en la cuadra donde vive René y empiezo, no, René, es esto, es otro, no. Y lo trato mal, lo ofendo. Y después cuando yo soy convencido de mi pecado, le pido perdón. Sorry, René, hablé mal de ti, discúlpame, te ofendí. Ok, nos perdonamos, listo, pero yo no restituyo. Nunca vuelvo a la misma cuadra para decir, ojo, me equivoqué, hablé mal, yo lo hice con maldad y en realidad él es una persona justa. ¿Me explico? No restituimos. Es cultura. Pero esta gente restituía, cambió su manera de vivir. El resultado de eso, los textos dicen, sobrevino temor. ¿A quién? A toda persona. No solo a la iglesia, a la persona de una ciudad, a toda la gente sobrevino temor
Y más encima, muchos prodigios, señales fueron hechas por los apóstoles. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo o con toda la ciudad. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Va entendiendo cómo funcionaba la iglesia? Ellos tenían una cultura de vida y en medio de esa cultura era el Señor el que se movía, añadiendo a todos los que habían de ser salvos. Ahora veamos otro aspecto. Una de las características del sistema babilónico es lograr que el Hijo de Dios asimile su cultura, la cultura de Babilonia. Entonces ese espíritu atormenta hasta el día de hoy a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas personas llegan a Cristo, pero no cambian su cultura, su manera de vivir. Entonces Babilonia se especializó en, mire cómo trata a los jóvenes. Busquen o asignen jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, como todos los que estamos aquí. Inteligentes en toda rama del saber, como todos nosotros. Dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Así Babilonia fue a buscar los jóvenes en medio del pueblo de Israel. Y cuando los encontraran, dio la orden para que les enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Y mandó que los educaran por 3 años. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso a Ananías, a Misael y a Azarías. Es decir, mire qué tremendo, hermano. El rey les manda a enseñar la escritura, el lenguaje, que es parte del idioma, les cambia la dieta y les cambia el nombre. Eso hace la cultura del mundo. ¿Quiere meterse con tu dieta? ¿Quiere meterse con tu lenguaje? ¿Quiere que hables el idioma de ellos? Peor aún, te cambia el nombre. ¿Sabía usted que hay ciudades muy satíricas que le ponen sobrenombre a todo? Es un espíritu que pone sobrenombre a todo y la mayoría de la gente conoce a la persona por el sobrenombre. Usted lo busca por el nombre real, nadie lo conoce. Oiga, Jaime González, ¿dónde? ¿Cuál Jaime? ¿Qué González? No, aquí no vive ningún Jaime González. No, pero si es don Jaime González el que trabaja. Ah, no, usted me está hablando del... Y sale el sobrenombre. Todos lo conocen por el sobrenombre. ¿Por qué? Bueno, porque hay una cultura. Una cultura que quiere cambiar tu nombre. Ahora, ¿no le llama la atención que todo aquel que vino a un encuentro con el Señor le cambió el nombre? Entonces, llegar a Cristo, Cristo pone en ti un nombre nuevo. Ahora, todo reino que te conquista te impone su lenguaje y su cultura. Ahora, ojo, hermano, porque nuestra cultura de vida obedece a una manera de vivir. Esa manera de vivir obedece a un pacto, a un compromiso. ¿Sí? Entonces, cuando tú ves o cuando tú entiendes o disciernes tu manera de vivir, te vas a dar cuenta a qué reino o qué reino te ha conquistado. Ejemplo, un reino conquistó parte de América, España. Entonces todos los conquistados hablan español. Otro reino que no conquistó, sino que colonizó, lo hizo con Brasil. Brasil fue colonizado, no conquistado. Entonces su alegría y su jolgorio en partes obedece a la colonización, porque ningún pueblo conquistado vive feliz. Es lo que vivió Israel. Israel fue no solo conquistado, subordinado, subyugado por Babilonia, esclavizado.
por Babilonia, por los asirios, por los egipcios. La pregunta es, ¿qué reino nos ha conquistado a nosotros? ¿Cuál es nuestra cultura que nos moldea? ¿Cuál es el lenguaje que hablamos? ¿A qué nombre obedecemos? ¿Qué nombre hay sobre nosotros? Entonces, mire, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, hay un reino que se acerca a nosotros, ¿sí? Ahora, qué tremendo, mire lo que dicen los textos. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque había un reino que los conquistó. Entonces, cuando el reino de Dios te conquista, viene un nuevo idioma, un nuevo lenguaje, que no solo son lenguas repartidas o un don de lengua, es una manera de hablar y una manera de vivir, algo que me moldea. Entonces hay gente que para enfrentar la vida, antes de ingresar al campo de batalla, ya están derrotados. Se abrió una oportunidad, presenta tu currículum. Es que me va a ir mal. No, es que ya todos los que están ahí son amigos de la secretaria, son familiares del alcalde, que todos los que están ahí tienen cómo llegar. Ok, pero hay un reino que se mueve dentro de ti. Y ese reino puede conquistar lo que para ti es imposible. Pero primero ese reino tiene que conquistar tu corazón. Entonces, cambia tu manera de hablar. Y cambiará el mundo que te rodea. Porque el mundo cambia por las palabras. No, va a ser imposible. No es imposible. Para Dios es posible. Entonces fue el Espíritu Santo que conquista y entrega un lenguaje. Ahora, mire, con Israel. El desierto cumple su propósito en el corazón y en la mente de Israel. Entonces el pueblo sale con una mente de esclavitud solo activa para pedir. No tenemos carne, danos carne. No tenemos agua dulce, danos agua dulce. No tenemos esto, danos lo otro. No tenemos... Solo salió de la esclavitud activo para pedir. Eso pasa en nosotros. Gente que viene en el proceso de salir de esclavitud a libertad y viene con una mente solo activada para pedir. Y está bien, es parte del crecimiento. O sea, el niño cuando es niño pide. Mamá, dame agua. Hermano, el vaso y la llave está ahí, al alcance de su mano. No, el niño pide agua. Mamá, pásame la chomba. Hermano, el abrigo, la chomba, está ahí, al lado de él. No, él la pide. Me explico. Mamá, pan con mantequilla. Hermano, el pan está ahí, él puede. No, es que, porque es niño. Entonces Israel vivió ese proceso, solo activo para pedir. Pero qué tremendo, el desierto lo preparó para conquistar. Entonces cuando avanza, la audacia y la proeza de la mano de Josué fue solo gracias a obedecer a Dios y a su pacto. Entonces en medio de ese proceso, cuando nosotros obedecemos a un pacto, llegamos a ser audaces para conquistar la tierra prometida, lo que el Señor preparó para nosotros. Pero para llegar a eso, hermano, tiene que haber una conquista aquí. Tiene que suceder un cambio en nuestro interior, un reino que se manifieste. Me cambian el nombre, el idioma, la manera de hablar. Mi cultura, mi forma de vida tiene que ser transformada. Es la única manera. ¿Para qué? Para que en mi ciudad se empiecen a transformar los cielos. Y empiece a aparecer un nuevo canto de esperanza. Entonces, ¿cuál ha sido la culpa de la iglesia? La culpa de la iglesia en esta ciudad ha sido provocar una ciudad que no tiene futuro y que no tiene esperanza. Yo he venido hoy a hablar a nombre de todos los municipios que han pasado y de todos los alcaldes. No tienen la culpa la ha tenido la iglesia, porque no ha creído en una tierra bendecida. No ha creído en una tierra poderosa. Hermano, hay iglesia hoy, ¿sabe qué? Que se está lamentando por esta lluvia. ¿Y cómo llueve tanto? Y se cortan los caminos y se están haciendo. Hermano, la lluvia es bendición. La tierra necesita agua.
Hay pueblos que estaban en crisis hídrico, ¿sí? ¿Está bien dicho? Bueno, pero lengua de Dios. Hay pueblos que tienen falta de agua, los pozos se están secando. La tierra seca, si usted busca en la Biblia, toda tierra seca se asocia a maldición. Le tengo una buena noticia, nuestras ciudades no están malditas, están bendecidas. Es la única manera, si hay una conquista dentro de nosotros, si cambia un lenguaje, si cambia el lenguaje de la iglesia, la ciudad cambia. Si nos arrepentimos, si mi pueblo se humillare, buscare mi rostro, se volvieren de sus malos caminos, y pidieran perdón, yo los oiré, yo perdonaré, sanaré sus tierras, más encima, manda lluvia. Es la única manera. Es un cambio que tiene que aparecer por nosotros. El reino que nos conquista cambiará nuestra manera de vivir. ¿Sí? Amén. Ya estamos terminando, hermano. Mire lo que dice el texto. He puesto guardia sobre tus murallas. En vez de Jerusalén, nombre su ciudad. He puesto guardia sobre tus murallas. Nunca permanecerán callados. ¿Quiénes? Esos guardias. Esa iglesia no puede permanecer callada. Señor, ¿qué está pasando? Bueno, el Señor sabe. No, nada que el Señor sabe. La iglesia sabe. La iglesia tiene autoridad. Nunca permanecerán callados todo el día y toda la noche. No descanses, pueblo que tiene presente al Señor. No deje descansar tampoco a Dios hasta que Él restaure a Jerusalén y la convierta en una ciudad que todo el mundo alabará. Solo en Cristo podemos desarrollar la habilidad de servir a otros. Nuestras ciudades nos esperan a una iglesia que ha sido conquistada. Entonces necesitamos que la llama del Espíritu del Señor se encienda en nosotros. Una llama de esperanza, una llama de poder, para que nuestra manera de hablar, la manera de vivir, la cultura, la forma, todo cambie, hermano. Porque ya no nos moldea una manera, una forma de afuera. Es Cristo el que nos moldea, ¿sí? Entonces, la sociedad allá afuera tiene principios para hacer las cosas, cómo lo hacen. Pero nosotros tenemos principios en la Biblia. Esa voz es la que suena dentro. ¿No le parece que a veces en su conciencia suena una voz que nos dice, está mal, lo que estás haciendo está mal? Esa es la voz de Dios, que rompe la valla de nuestra conciencia solo para volvernos al camino correcto. ¿Por qué? Ojo, porque hay una Babilonia que me quiere cambiar la dieta, me quiere cambiar mi idioma, quiere cambiar mi cultura. ¿Por qué? Me quiere corromper. ¿Le parece si oramos? Pedimos al Señor ayuda, bendición. Padre, en el nombre de Jesús, mientras nuestros hermanos de alabanza nos acompañan, Padre, en el nombre de Jesús, oramos delante de ti, primero para darte gracias por la lluvia que derrama sobre nuestra tierra. Toda sequía es derrotada en el nombre de Jesús. No solo la sequía aquí en la tierra, toda sequía espiritual es transformada hoy en manantiales, en aguas, en ríos de agua viva. El corazón, la vida de la gente, las iglesias, el pueblo de Dios en esta ciudad y en esta región, Señor, que sean despertados en el nombre de Cristo. Levantamos una voz en contra de la cultura del mundo que ha querido pervertir el corazón de nuestros hijos, el corazón de la iglesia. Hoy oramos, Señor, para que tomemos responsabilidad en medio de nuestras ciudades. La iglesia en su ciudad es aquella que no descansa, que se levanta como un vigilante en medio de los muros de la ciudad para declarar y acusar todo ataque del enemigo. Señor, trae bendición hasta que sobreabunde.
En el nombre de Jesús, límpianos de toda cultura del mundo, todo nombre asociado. Si el mundo te ha puesto un sobrenombre, hoy renunciamos a eso. Padre, en el nombre de Jesús, por el nombre que hemos sido conocidos en este mundo, hoy renunciamos y nos aferramos a tu palabra. Tu palabra dice que hay un nombre nuevo para cada uno de nosotros. Señor, transforma el domicilio, cámbianos de domicilio, fracaso, la angustia, sácanos de allí, llévanos a la victoria, a la fe. Afirmamos nuestro pacto contigo, Señor, y de acuerdo a tu pacto caminamos con esperanza, con fe. Desarrollamos una vida de fe, no solo porque tenemos un pacto, sino porque hay promesas maravillosas para la iglesia. No basta con eso, tú juraste bendecir a tu pueblo y gracias te damos. Preparamos nuestra vida, preparamos nuestros corazones para recibir tu bendición. Señor, que todo nuestro alrededor y nuestras ciudades sean transformadas. Solo danos osadía, valentía para poder todos los días levantar este altar de adoración de hijos genuinos que cantan y exaltan tu nombre. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Señor, que esa escalera que has puesto en este lugar nunca sea quitada. Permite que todo aquel que se conecte contigo pueda llegar delante de tu trono para entregar a ti adoración y alabanza. Preparamos nuestros corazones hoy y a través de esta oración disponemos nuestra vida para entregar a ti alabanza y adoración. En el nombre de Jesús. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Padre, declaramos tu bendición en medio de nosotros. Dale valentía y fuerza a aquel que tiene que tomar decisiones. Señor, que toda cultura y manera de pensar que hemos heredado de este mundo, hoy la dejamos delante de tu trono y abrazamos tus promesas con fe. Señor, todo lo que preparaste, todo lo que diseñaste para nosotros, lo tomamos con fe en el nombre de Jesús. Confiamos en tus promesas.
nos aferramos a tu pacto y anclamos nuestra alma a tu juramento. El cielo es por testigo que preparaste para nosotros un tiempo glorioso. Señor, que todo miedo sea derribado en el nombre de Jesús. Que ninguna cultura, costumbre, ate la vida de tus hijos, sino que hoy la valentía y la osadía sea depositada en nuestros corazones, porque tú eres el que va delante de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús.